la colonización, la globalización y las mujeres. Si la respuesta a la crisis de población en Europa fue la supeditación de las mujeres a la reproducción, en la América colonial, donde la colonización destruyó el 95% de la población aborigen, la respuesta fue la trata de esclavos que proveyó la clase dominante europea de una cantidad inmensa de mano de obra. Ya en el siglo XVI, aproximadamente 1 millón de esclavos africanos y trabajadores indígenas estaban produciendo plusvalía para España en la América colonial, con una tasa de explotación mucho más alta que la de los trabajadores en Europa, contribuyendo fuertemente a que algunos sectores de la economía europea que estaban desarrollándose en una dirección capitalista. En 1600, solamente Brasil exportaba el doble de valor en azúcar que toda la lana que exportó Inglaterra en el mismo año. La tasa de acumulación era tan alta en las plantaciones de azúcar brasileñas que cada 2 años duplicaban su capacidad. La plata y el oro jugaron también un papel fundamental en la solución de la crisis capitalista. El oro importado de Brasil reactivó el comercio y la industria en Europa. Se importaba más de 17.000 toneladas en 1640 que otorgaban a la clase capitalista una ventaja excepcional en cuanto al acceso a trabajadores, mercancías y tierra. Pero la verdadera riqueza era el trabajo acumulado a partir de la trata de esclavos, que hizo posible un modo de producción que no pudo ser impuesto en Europa. Es sabido que el sistema de plantaciones alimentó la revolución industrial, tal y como sostuvo Eric Williams. Es difícil que un solo ladrillo en Liverpool y Bristol haya sido colocado sin sangre africana. Pero el capitalismo no podría siquiera haber despegado sin la anexión de América y sin la sangre y sudor derramados durante 2 siglos en las plantaciones en beneficio de Europa. Debemos subrayar esta cuestión en la medida en que nos ayuda a darnos cuenta de que hasta qué punto la esclavitud ha sido fundamental para la historia del capitalismo y de por qué, periódica y sistemáticamente, cuando el capitalismo se ve amenazado por una gran crisis económica, la clase capitalista tiene que poner en marcha procesos de acumulación originaria, es decir, procesos de colonización y esclavitud a gran escala, como los que se presenciaron en aquel momento. El sistema de plantaciones fue decisivo para el desarrollo capitalista, no solo por la inmensa cantidad de plus trabajo que se acumula a partir de él, sino porque estableció un modelo de administración del trabajo, de producción orientada a la exportación, de integración económica y de división internacional del trabajo que desde entonces ha sido el paradigma de las relaciones de clase capitalistas. Con esta inmensa concentración de trabajadores y una mano de obra cautiva, desarraigada de su tierra, que no podía confiar en el apoyo local, la plantación prefiguró no solo las fábricas, sino también el posterior uso de la inmigración y la globalización dirigida a reducir los costes del trabajo. En particular, la plantación fue un paso clave en la formación de una división internacional del trabajo que, a través de la producción de bienes de consumo, integró el trabajo de los esclavos en la reproducción de la fuerza de trabajo europea, al tiempo que mantenía a los trabajadores esclavizados y asalariados geográfica y socialmente separados. La producción colonial de azúcar, té, tabaco, ron y algodón, las mercancías más importantes juntos con el pan para la reproducción de fuerza de trabajo en Europa, no se desarrolló a gran escala hasta después de 1650, después de que la esclavitud fuera institucionalizada en los salarios y hubieran comenzado a aumentar, modestamente. Debe mencionarse aquí que cuando finalmente despegó se introdujeron 2 mecanismos que reestructuraron de forma significativa la producción del trabajo a nivel internacional. Por una parte, se creó una línea de montaje global que redujo el coste de las mercancías necesarias para producir la fuerza de trabajo en Europa y que conectó a los trabajadores esclavizados y asalariados mediante modalidades que anticipan el uso del capitalismo que hace hoy en día de los trabajadores asiáticos, africanos y latinoamericanos como proveedores de bienes de consumo baratos, abaratados también por los escuadrones de la muerte y la violencia militar para los países capitalistas avanzados. Por otra parte, en las metrópolis el salario se transformó en el vehículo por medio del cual los bienes producidos por los trabajadores esclavizados iban a parar al mercado. Esto es, en el vehículo por medio del cual los productos del trabajo esclavo adquirían valor. De esta manera, al igual que con el trabajo doméstico femenino, la integración del trabajo esclavizado en la producción y en la reproducción de la fuerza de trabajo metropolitana se consolidó progresivamente. El salario se redefinió claramente como instrumento de acumulación, es decir, como medio para movilizar no solo el trabajo de los trabajadores que reciben la paga, sino también el trabajo de una multitud de trabajadores que queda oculto debido a sus condiciones no salariales. ¿Sabían los trabajadores europeos que estaban comprando productos que resultaban del trabajo esclavo y en caso de que lo supieran lo objetaban? Esta es una pregunta que nos gustaría hacerles, pero que no podemos responder. Lo cierto es que la historia del té, el azúcar, el ron, el tabaco y el algodón es muy importante para el surgimiento del sistema fabril, más allá de la contribución que estas mercancías hicieron tanto materias primas o medios de intercambio en la trata de esclavos. Pues los que viajaban con estas exportaciones no era solo la sangre de los esclavos, sino el germen de una nueva ciencia de la explotación y de una nueva división de la clase trabajadora por la cual el trabajo asalariado, más que proveer una alternativa a la esclavitud, fue convertido en dependiente de la esclavitud en tanto mecanismo para ampliar la parte no pagada del día de trabajo asalariado.
como el trabajo femenino no pagado. Las vidas de los trabajadores esclavizados en América y las de los asalariados en Europa estaban tan estrechamente conectadas que en las islas del Caribe, en donde los esclavos se les daba parcelas de tierra o campos de aprisionamiento para que cultivaran para su consumo propio, la cantidad de tierra que les tocaba y la cantidad de tiempo que se les daba para cultivarla varían en proporción al precio del azúcar en el mercado mundial, lo cual es perfectamente posible que haya estado determinado a su vez por la dinámica de los salarios de los trabajadores europeos y su lucha en la preproducción. Sin embargo, sería un error concluir que el ajuste del trabajo esclavo en la producción del proletario asalariado europeo creó una comunidad de intereses entre los trabajadores europeos y los capitalistas de las metrópolis supuestamente consolidada a partir de su deseo común de artículos importados baratos. En realidad, al igual que la conquista, la trata de esclavos fue una desgracia para los trabajadores europeos. Como hemos visto, la esclavitud, al igual que la caza de brujas, fue un inmenso laboratorio para la experimentación con métodos del control del trabajo que luego fueron importados a Europa. La esclavitud influyó también en los salarios y en la situación legal de los trabajadores europeos. No puede ser una coincidencia que justo cuando terminó la esclavitud los salarios en Europa aumentaran considerablemente y los trabajadores europeos lograran el derecho a organizarse. También es difícil imaginar que los trabajadores en Europa sacaran provecho económico de la conquista de América, al menos en su fase inicial. Recordemos que la intensidad de la lucha antifeudal fue lo que instigó a la nobleza menor y a los comerciantes a buscar la expansión colonial, que los conquistadores salieron de las filas de sus enemigos más odiados de la clase trabajadora europea. También es importante recordar que la conquista proveyó a las clases dominantes de la plata y el oro que usaron para pagar a los ejércitos mercenarios que derrotaron las revueltas urbanas y rurales que, en los mismos años en que los araucanos, aztecas e incas eran sojuzgados, los trabajadores y trabajadoras en Europa eran expulsados de sus casas, marcados como animales y quemadas como brujas. No debemos suponer entonces que el proletario europeo fuera simple cómplice del saqueo de América, aunque indudablemente hubo proletarios que de forma individual sí lo fueron. La nobleza esperaba tan poca cooperación de las clases bajas que inicialmente los españoles solo permitían embarcarse a unos pocos. Solo 8.000 españoles emigraron legalmente a América durante todo el siglo XVI, de los cuales el clero era el 17%. Incluso más adelante se prohibió el asentamiento en el extranjero de forma independiente por medio a que pudieran colaborar con la población local. Para la mayoría de los proletarios, el acceso al Nuevo Mundo durante los siglos XVI y XVII se produjo a través de la servidumbre por deudas y trayecto, castigo que las autoridades adoptaron en Inglaterra para sacarse de encima a los convictos disidentes políticos y religiosos, y con una vasta población de vagabundos y mendigos producida por los cercamientos, como Peter Linepaugh y Marcus Rediker señalan en La Hidra de la Revolución. El miedo de los colonizadores a la migración sin restricciones estaba bien fundado, dadas las condiciones de vida miserables que prevalecían en Europa y el atractivo que ejercían las noticias que circulaban sobre el Nuevo Mundo, que lo mostraban como una tierra milagrosa en la que la gente vivía libre del trabajo duro y de la tiranía, de los amos, de la codicia y de donde no había lugar para lo mío y lo tuyo, ya que todas las cosas se tenían en común. La atracción que ejercía el Nuevo Mundo era tan fuerte que la visión de la nueva sociedad, que aparentemente ofrecía, influyó en el pensamiento político de la Ilustración, contribuyendo a la emergencia de un nuevo significado de la noción de libertad como ausencia de amo, una idea previamente desconocida para la teoría política europea. No sorprende que algunos europeos probaran perderse en este mundo utópico donde, como Linepaugh y Rediker afirmaban, contundentemente pudieran reconstruir la experiencia perdida de las tierras comunes. Algunos vivieron durante años con las tribus indígenas a pesar de las restricciones que soportaban quienes se establecían en las colonias americanas y el alto precio que pagaban los que eran atrapados, ya que quienes escapaban eran tratados como traidores y ejecutados. Este fue el destino de algunos colonos ingleses en Virginia, que cuando fueron atrapados, después de fugarse para vivir con los indígenas, fueron condenados por los concejales de la colonia a ser quemados, quebrados en la rueda y colgados o fusilados. El terror creaba fronteras, comentaban Linepaugh y Rediker. Sin embargo, todavía en 1699, los ingleses seguían teniendo dificultades para persuadir a que abandonaran su vida indígena a aquellos a quienes los indígenas habían cautivado. Ni los argumentos, ni las súplicas, ni las lágrimas, como comentaba su contemporáneo, podían persuadir a los muchos de abandonar a sus amigos indios. Por otro lado, los niños indígenas habían sido educados cuidadosamente de los ingleses, vestidos y enseñados, y sin embargo, no hubo ningún caso alguno en que se quedara con ellos, sino que regresaban a sus naciones. Como los proletarios europeos que se desplazaban bajo servidumbre por deudas, o los que llegaban al Nuevo Mundo para cumplir una sentencia penal, su suerte no fue muy diferente. Al principio de la de los esclavos africanos con quienes frecuentemente trabajaban codo a codo.
La hostilidad hacia sus amos era igualmente intensa, hasta el punto en que los dueños de las plantaciones los veían como un grupo peligroso y en la segunda mitad del siglo XVIII comenzaron a limitar su uso, introduciendo una legislación destinada a separarlos de los africanos. No fue, sin embargo, hasta finales del siglo XVIII cuando las fronteras raciales fueron irrevocablemente trazadas. Hasta entonces, la posibilidad de las alianzas entre blancos, negros y aborígenes y el miedo de esa unidad en la imaginación de la clase dominante europea, tanto en su tierra como en las plantaciones, estaba constantemente presente. Shakespeare le dio voz en La Tempestad, donde imaginó la conspiración organizada por Calibán, el rebelde nativo hijo de una bruja, y por Trínculo y Estéfano, los proletarios europeos que se hacen a la mar, sugiriendo la posibilidad de una alianza fatal entre los oprimidos y dando un contrapunto dramático con la mágica capacidad de Próspero para sanar la discordia entre los gobernantes. En La Tempestad, la conspiración termina ignominiosamente, con los proletarios europeos demostrando no ser más ladronzuelos y borrachos y con Calibán suplicando perdón a su amo colonial. Así, cuando los rebeldes derrotados son traídos frente a Próspero y sus antiguos enemigos Sebastián y Antonio, ahora reconciliados con él, se encuentran en el escenario y el concepto de propiedad y desunión. Sebastián: jaja, ¿quiénes son estos, Antonio? ¿Se compran con dinero? Antonio responde: seguramente, uno de ellos es bien raro y sin duda muy vendible. Próspero: señores, ved la librea de estos hombres y decís si son honrados. Y este contrahecho tenía por madre una bruja poderosa que dominaba la luna, causaba el flujo y el reflujo y le excedía en poderío. Los tres me han robado y este semidiablo, pues es bastardo, tramó con ellos quitarme la vida. A estos dos los conocéis, pues son vuestros. Este ser de tiniebla es mío. Shakespeare, La Tempestad, acto 5, escena 1. Sin embargo, fuera de esta escena, esta amenaza continuaba. Tanto en las Bermudas como en Barbados, los sirvientes fueron descubiertos conspirados junto a los esclavos africanos, al mismo tiempo que miles de convictos eran embarcados hacia allá en la década de 1650 desde las Islas Británicas. En Virginia, al momento álgido de la alianza entre sirvientes negros y blancos, fue la rebelión de Bacon, de 1675 a 1676, cuando los esclavos africanos y los siervos por endeudamiento se unieron para conspirar en contra de sus amos. Es por esta razón que, a partir de la década de 1640, la acumulación de un proletario esclavizado en las colonias del sur de Estados Unidos y del Caribe estuvo acompañada de la construcción de jerarquías raciales, frustrando la posibilidad de tales combinaciones. Se aprobaron leyes privando a los africanos de derechos civiles que ya se les habían otorgado, como la ciudadanía, el derecho a portar armas, el derecho a hacer declaraciones o buscar resarcimientos ante un tribunal por los daños que hubieran sufrido. El momento decisivo se dio cuando la esclavitud fue convertida en condición hereditaria y a los amos de esclavos se les dio el derecho de golpear y matar a sus esclavos. Además, los matrimonios entre negros y blancos fueron prohibidos. Más tarde, después de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, la servidumbre blanca por deudas, considerada un vestigio del dominio inglés, fue eliminada. Como resultado, a finales del siglo XVIII, las colonias de América del Norte habían pasado de ser una sociedad de esclavos a una sociedad esclavista, a la vez que se debilitaba de forma severa la posibilidad de solidaridad entre africanos y blancos. Blanco en las colonias se convirtió no solo en un distintivo de privilegio social y económico que servía para designar a aquellos que hasta 1650 habían sido llamados cristianos y posteriormente ingleses u hombres libres, solo también en un atributo moral, un medio por el cual la hegemonía fue naturalizada, a diferencia de negro o africano, que se convirtieron en sinónimos de esclavo hasta el punto de que la gente negra libre, que todavía tenía una considerable presencia en Norteamérica en el siglo XVII, se vio forzada más adelante a demostrar que era libre.